Ok, va a usar eso para el... Ok. Hola. Creo que voy Sí. a responder más como un tipo de ejemplo común. Eh, y en cuanto a carácter, la verdad es que el material no define carácter. Entonces, estamos un poco afuera del material, pero voy a hacer un intento No, no me de escuchan. algo más casi They de can, they can hear us. que puede suceder eh, No nos pueden escuchar. en la iglesia y en Hukum, etc. Y entonces me acuerdo de un líder que pionero. Ok, ok. Entonces, Víctor, entonces, vamos a hablar un poco de la palabra carácter o moldeable. Hola, ¿alguien ahí? Pedro, ¿me escucha? Ok, ¿me escucha, Víctor? Sí, yo te escucho desde el principio. Ok, y no, la pregunta tiene que ver con carácter o quizás la palabra moldeable. Ok. Clark, the people from haven't heard nothing, not from the beginning, not nothing. So now. So I don't know if you want to give a quick summary of what you shared until now, because since you I, started, we've heard nothing. There was no translation, nothing from the beginning. I, I think just by telling this story, they will get oriented to the direction I'm going. Okay, okay, Okay. okay. Bob, he's going to tell the story, and then we'll be up to date. Okay. Va a contar una historia y estábamos todos enganchados en lo que va a compartir el día de hoy. ¿Ok? Eh, en cuanto a carácter o ser moldeable, voy a empezar con eso, que la vida me enseña mucho. Las experiencias de la vida me enseñan mucho. Life experiences teaches us a lot, and in talking about the forming and the molding of the character. Porque para muchos la verdad es que nuestro punto de partida que es que yo estoy bien. And for a lot of us, the starting point is I'm okay, I'm good. Dios me ha llamado a ser un pastor. Y yo God called me soy, to be a pastor. lo que nos moldea es cuando la gente se va. But what forms our character is when the people are leaving. Y me doy cuenta que no me conecto con ellos bien porque ellos votan con sus pies. And then I realized that I didn't connect well with them because they vote with their feet, with their presence. Ni dentro de Hukum o dentro de la iglesia, la misma audiencia nos enseña mucho de mis puntos débiles. And it's the same thing in YWAM and in the church. The presence of the people that I'm working with, my congregation or my YWAM base, it tells me a lot of my character. Y hay un líder en Hukum que pioneró un ministerio. There's a YWAM leader who pioneered a ministry. Creció bien el ministerio y su equipo también. And it grew very well, the ministry and his team. Y pasaron algunos años y básicamente todo su equipo, ellos se fueron. Chao. And passed a few years, and then everyone left. Y él y su esposa, ellos nos salvaron. Y muy desanimados. And they contact us, and they were really disencouraged. Y básicamente le dije, bueno, yo tengo más años que tú, yo tengo más experiencia que tú.
And I basically No le told dije, I'm I older told than them you, that yeah, and more experience. yeah, yeah, okay. Hay esperanza There's hope si aprendes bien las lecciones que Dios te está dando en ese momento. if you learn well through the experiences that God's giving you. Espero que no apuntes el dedo, se fue esa persona, se fue esa persona, se fue. Mejor que se apunte el dedo hacia ti mismo. And I told them that it's better not to point the fingers to the people who left, but point the finger at yourself. Que siempre empecemos con eso y que no empecemos con eso. Así. And that we never start pointing the finger outwards and we start pointing the finger to ourselves. Nos reflexionamos. We have to reflect over it. Y nos damos cuenta que tenemos que crecer nosotros en carácter o que Dios nos moldee. And then we realize we have to grow in character and the way that God wants us to be. Si no me cambio, si If no I me don't cambio, change, puedo levantar otro equipo que van a salir en algunos años más. Va a ser como un disco. if I don't change, I'm gonna maybe rise up another team that's also gonna leave in a few years. It's like a disc that's on repeat. Y básicamente dije, con tu segunda generación de líderes, debes hacer mejor el trabajo que antes. And I always say with the second generation of leaders, it has to be better than the first generation. Se van a quedar más tiempo, etcétera. Cosas más buenas, más positivas. Because it's better, it's more positive. Quizá la primera generación eran como, o ¿cómo decimos en español? Cuando, ni en inglés me acuerdo, ayúdame, Víctor, así. Guinea pigs. En inglés, guinea pigs. ¿Te acuerdas, Víctor? Guinea No, pigs. no, hay una expresión, no, de cuando probamos una medicina sobre una audiencia, en inglés son guinea pigs, en español es otra cosa. No. Es un experimento. No. En- Lo que llaman el animal. Oh, ¿cómo es? Es una expresión. Tomaste de tu propia medicina. Otra vez. Perfecto, eso. Conejillos de, ¿qué? De Indio. Conejillos de la India, claro. quizás la primera generación, pero no capté bien, guinea pigs o conejillos de India, es la primera generación. Pobrecitos. Yeah. Maybe the first generation are like guinea pigs. And poor them, they are suffering. Pobrecitos, confiaban en mí, entonces no hice un buen trabajo. Yeah, poor them, they trusted in me and they didn't do a good job. La segunda generación, que crezcas en carácter y que Dios te moldee. And in the second generation, let God mold you and let your character be formed. Yo soy optimista. Un momentito, Marisa. Yo soy optimista. I'm optimist. Pero voy a ser franco con ustedes como si fuéramos amigos de toda la vida. But I'm gonna be straight up with you, as if we've been friends for a long time. Hay personas en el ministerio que no son tan moldeables. And there's some people in the ministry that's not so moldable. A meter la pata una y otra vez. That's gonna make a mistake, the same mistake over and over again. Y me cuesta decir eso porque yo soy muy positivo, muy optimista, pero tengo que decir la verdad es que hay algunos que no aprenden bien. And I'm really optimistic. It's hard for me to say this, but there's some people who just don't change. Pero que nosotros
tengamos esta disposición de escudriñar todo And lo we que hay can en mi have this, corazón. we can take up this argument in this verse that says I have to look deep inside myself. Y, y yo me di cuenta cuando yo llegué, vivimos en México muchos años antes de venir aquí. I lived in Mexico a lot of years before I came here, Y yo abracé un estilo de liderazgo más al estilo americano. and No sé, I took up an American style of leadership. algunos le llaman liderazgo compartido. Someone call it a shared leadership. Y sinceramente yo quería incluir el equipo mexicano en todas las decisiones, orar y escuchar la voz de Dios. And I wanted to involve the whole Mexican team in planning the times and everything. Y eso fue hace décadas, hace 30 años o más, en otra época. That was like 30 years ago. It wasn't another time. Yo estoy como para inspirar y soltar y enviar. I was like someone that inspires and helps and sends out. Pero ellos interpretaron eso como un liderazgo débil. And they saw me as a weak leadership. Clark no es un líder. No Clark is nos, not, no nos dicta a dónde vamos. he's not dictating us where to go. Y bueno, la culpa cayó sobre mí, pero me miraron And, como un ser débil. and the whole thing came down on me and they look at me like I was, I don't know what. Porque hace 30, 40 años el estilo de un pastor era más como, hoy en día es un poco diferente, creo que es un poco diferente, pero era como dicta, dicta, dicta. And like 40 years ago, it was the leadership was different. At that time, it was more a dictatorship, dictating the people where to go, what to do. Oh, todavía, ok. Y hablando bien de mi motivación es que yo veía potencial en ellos, yo les quería como lanzar, más o menos algo así. And my intentions were for them just to grow and to get experience and to move forward. Pero tenía que contextualizarme con ellos y su trasfondo cultural, por ejemplo. And I had to reconnect with them with their cultural background. Entonces me di cuenta que tengo que proveer firmeza en el liderazgo. And then I realized that I had to be more firm in my leadership. Y ellos empezaban a sentirse bien bajo mi cobertura. And they started feeling more comfortable under my leadership. Y casi en secreto les estaba como lanzando un poquito, pero con más firmeza de liderazgo. And that was like being a lot of firm, almost to this extent that I was too firm and I had a little less of grace. Entonces, hay algunas cosas prácticas como el contexto mío en México, There's certain practical things, for example, my time in Mexico, y luego hay otras cosas como racionales, por ejemplo, de crecer en el aspecto racional cuando la gente se va. and there's also an aspect that I needed to grow in being more rational. Y tú estás guardando un pensamiento, ¿no? Sí. And it depends on my thoughts, right? Estoy entendiendo entonces que carácter quiere decir que el carácter se forma a la luz de la palabra de Dios. Mientras más Cristo esté en mí, mi carácter va a ser más fuerte, pero más como Cristo, ¿verdad? Así, puede ser así, pero de alguna forma llamarnos fuerte, pero menos
si la palabra de Dios esté menos en mí, pues voy a ser débil, voy a ser vulnerable de repente a la. Entonces, eso es de entender entonces el carácter. A veces tengo que parecerme más a Cristo, como dice, ¿no? Tengo que crecer para tener un carácter bueno, hablando así, ¿no? Ya, ahora sí puedo diferenciar carácter, temperamento y carácter, personalidad y temperamento. No sé, ahora te preguntaba más para yo también poder explicar a otros. Muy bien, gracias, María. Y creo que sí voy a añadir otra cosa más que, si, como se hizo la pregunta ayer, Jesús, ¿dónde cae Jesús en todo eso? Like, if I can add something, yesterday we talked about where Jesus fits in all of this. Sinceramente, yo creo que tenemos un concepto de Jesús que él tenía una capacidad de abrazar todos los temperamentos, en un sentido, en un momento dado. Yeah, and we know that we can certify that Jesus embraces all four of these personalities or characters at the same time in different situations. Y un momentito, bueno, perfecto. Me encanta el hecho que tenemos este diálogo en vez de yo siempre hablando. Yo creo que Dios quiere que crezcamos en áreas en que estamos un poco débiles. And I think that God wants us to grow in the areas that we are weak in. En un mundo perfecto, yo soy un DC. In a DC. perfect world, I am a DC. El D en sí siempre tengo metas, sueños, objetivos y cosas para alcanzar constantemente. And Siempre. DC, I always have goals and methods to reach, and I have dreams to reach, and I work with it, and I'm productive, and it's in a perfect world. Y valoro hacer las cosas con excelencia, que es un aspecto así de hacer las cosas bien. And I love doing things with excellence and doing them good. That's one of the things that I really like. Ambos tienen el enfoque en la tarea, en el trabajo. El D y el C tienen su enfoque en las tareas, el trabajo. Yeah, and some have more focus in the people than on the work. Y tal parece que no soy muy racional. And that may appear that I'm not so rational. Y relacional. Relational. Por definición, D y C son enfocados en la tarea. D and C are more focused on the goal. Ok. ¿Y en qué mundo vivo yo? And what kind of world do I live in? Hukum. In YWAM. Un abrazo, por favor. Un consejito, Clark. Escúchame. Y disfruto el aspecto racional hoy en día. And I live in YWAM and they say, "Oh, hi, Clark. Can I get a hug? And can you give me a little advice here and there?" But I like to be more rational about things. Relational. You say rational. Relational. I'm sorry. Relational. I like to be more relational about the things. Y no, si me quedo en DC, mi efectividad. If I stay in DC, pero si me siento con Vilma, que es un D,
Hablamos But más if I de... sorry, Clark. If I sit Sí, down with Roma, which is a D, y está bien, disfrutamos hablar de proyectos, ¿no? we Y can es sit que down and talk about projects, yo tengo. about the Pero, dreams that I have. pero si me siento con un S muy fuerte. O con David Vargas que vive aquí. No, él es muy diferente en ese sentido. Más S-I. Y nos tengo que conectarme con esa persona de acuerdo con sus temperamentos. And now, if I sit down with another person that's an SI, that says totally different temperaments, I adapt to him, and I can have a good conversation with him. Y no me cuesta mucho entrar en el I, el temperamento I. No me cuesta mucho. It's not hard for me to enter into the I personality, Porque el temperamento I, su espectro racional, tiene que ver con inspiración, motivación, actuar. because the I is the I temperament is about inspiration. It's about a vision. It's about doing the things. Y mi aspecto racional tiende a ser más inspiracional. Sí se puede. My rational relational aspect is tended to be inspirational. Yes, we can do it. El D está bien lejitos del S. Están bien lejos, ¿ok? Hay una gran diferencia entre el D y el S. There's a big difference between the D and the S. Y hay una diferencia entre el I y el S. Ambos son relacionales, ambos. There's a big difference between the I and the S. The both are relational. Pero el I es racional en inspiración y motivación. And the I is inspirational and relational. El S es racional, que hasta la fecha no logro entender todo bien eso. The S is really radical. ¿Cómo te fue con esa persona S? Tomamos un cafecito y no soñamos nada. Hablamos del tiempo, hablamos de la familia y hablamos de... Estoy mirando mi agenda, tengo mucho que hacer hoy. Es amistad, 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 punto. Un fin en sí mismo. ¿Me hago So entender? if I go and take a coffee with the person with S, El an S, S, el S. Se yeah, with an siente S, ahí celebrando algunas pocas amistades muy profundas. ¿Cómo está todo? and he can take all day talking and sharing, and they have the S personality usually have a few friends, but their friendships are very deep. Es un mundo seguro donde nada cambia. They are in a secure world where nothing changes. Un hogar feliz, calladito. A happy place, a quiet place. Mi inclinación es conquistar el mundo. And my method is to change the whole world. Su inclinación es tener un hogar muy bonito y tranquilo. And their inclination is to have a nice little home.
Y yo llevo años pidiendo que Dios me ayude a crecer y crecer y crecer en Él. Y en And esta, I've been praying and working, asking the Lord for years and years to keep on helping me to change. y sigo trabajando en conectarme bien con el temperamento S. Eso no tiene que ver con mi esposita, es con otros. And No, that's, no se I've been preocupen, estoy súper feliz. connecting with the S person, and it's nothing to do with my wife. It's just, it's other people. I'm really happy with her. Ajá. No. En mi caso, no sale ni un dos de pie. Y en él no sale una dos. Bueno, Sí, valenciano. creo que nos estamos conociendo porque ustedes están escuchando, ustedes me están escuchando y al mismo tiempo están pensando en la esposita. Nos dejo en claro que con ella es de todo bien. Así que hoy vamos a volver al apartamento porque están viajando pronto. Y si escapo con ella, hoy tenemos 2 bicicletas, disfruto pasar tiempo con la esposita. Quizás hoy voy a estar en la bicicleta en la tardecita un tiempo. Es con los demás, ese es con quienes todavía no me sale tan naturalmente entrar el 110% en su mundo, ¿no? Mm-hmm. Perdón, For Víctor. example, with my wife, I think you guys are getting to know me more. With my wife, for example, maybe in the afternoon, we'll have some quality time together. We'll do some coughing, we'll talk, and we'll go out. Uh, uh, my wife is an S, and I have no problem with her. Ok. My problem is with the other S people that I'm not so familiar with. That's hard for me to to work with. Ok. ¿Podemos seguir con el material? Ok. Entonces vamos a hablar del I. Okay, we're gonna talk about the personality I. Come up here. You want to change this or something? You've been going a little bit. When you get close, when you touch the topic of taking care of yourself, I think you go off on some tangents. And then sort of been increasing more and more. So just wanted I to don't know. comment. I don't understand. We were going to talk about the D yesterday. Talk a lot about taking care of yourself. Ok. Ok. Ok, entonces, el temperamento I o la personalidad I fuerte, creo que estamos captando eso con las pláticas. Los puntos fuertes es que el I es optimista. Manuel, ¿puedes mutear tu micro, por favor? Gracias. Sorry, Clark, can you just repeat that? Sí, entonces, no sé si logran ver en la pantalla o si tienen PowerPoint en inglés. Un punto fuerte de la personalidad I es que es optimista, optimismo. Yeah. I don't know if you can see here the PowerPoint on the screen, where we'll talk about the strong points of the personality I. Entonces, es optimista. The first one is an optimist. Y luego entusiasta. He's enthusiast. Y es agradable, perdón. He is a nice person. Y deja una buena impresión. He gives a good impression. Y obviamente esa persona no batalla en expresarse. This people doesn't have a difficulty to express themselves. Entonces puede dar con un desconocido sin temor.
They can speak with strangers without any fear. O hace que una persona que ocupa un puesto prestigioso, ellos se presenten, bueno, gusto en conocer al presidente o algo así. Entonces, They go and talk to someone important like the president, and they just tell him, "Hey, how are you doing? Nice to meet you." y una característica positiva es que ellos les encanta ayudar a los demás. And one of a really positive a characteristic that they have is the big desire to help other people. A veces cuando ni siquiera tienen necesidad. And sometimes they even do that even if the people are not in need. Y obviamente ellos fomentan un buen ambiente. They always create a nice environment, Y son de mucha bendición. and they're such a blessing. En algún tipo de evento social, And in social events, ellos añaden como chispa o vida. they bring a spark to the party. Y, sí, y toman iniciativa también. They also take a lot of initiative. La última es, se puede confundir uno hijo pensando que es una ley porque a veces son líderes. Ambos toman la iniciativa. A veces se confunde que es de, Ujú, pero al mismo tiempo tiene todos esos. ujú. Sí, se parecen. Porque toma mucha iniciativa. los dos. Una hermana, entonces sería el líder. Ujú. En cuanto a eso, Vilma, también nos prestamos atención del segundo temperamento. Entonces, hay un DI, un ID y se parecen. Y sí, tienen en común, porque ambos toman iniciativa. Both D, the personality D, and I are really good in taking initiative. Ambos sueñan. Both of them are dreamers. Ambos, sí, como que crean algo de la nada, entre comillas. Both of them create something out of nothing. Y luego más adelante creo que vamos a ver las cosas que no tienen tanto en común. And then the fascinating part is the things that we're going to see that they don't have in common. Oh. Oh, ok. Y pero también ese temperamento tiene sus puntos débiles. And this temperament also has their weaknesses. Un I clásico tiende a no terminar lo que empieza. Okay. They usually don't finish the things that they start. Creo que voy a añadir un poco ahí. I think I'm gonna extend a bit about that point, over that point. Un I clásico tiene muchos sueños. Tiene muchos For Muchos, example, en vez de a pocos. classic I has a lot of dreams, but a lot of dreams. Y como yo mencioné ayer, a mi opinión, creo que el I a veces tiene una voz profética para el pueblo. And like I said before, I think the I has normally the prophetic word from God for the people. Y a veces sueña algo en que ni siquiera cruza por su mente realizar el mismo sueño. And sometimes it's the big dream that they have that they feel inside. What they didn't even think about it. It's just there. Y como el I puede, por ejemplo, puede llegar a San Juan de Lurigancho hoy y ver algo de inmediato y se va. And for example, an I
can come to San Juan de Lurigancho and see a situation and just have this big dream of changing it, and then tomorrow he leaves. Hay una base en Chile en que un señor observó la gente en Pichilemu. There's a guy in a Huaywan base in Chile, in Puchelimo. Observó que habían pocas mujeres jubiladas alcanzadas con el Evangelio. And he observed that there are very few women that's been reached by the gospel. Jubiladas, sí. Yeah. Y, Yeah. There's y very few retired women that's been reached by the gospel. es un americano mirando las mujeres jubiladas en Pichilemu. It's an American man who sees the retired woman in Puchulemo. Y él vio algo como si fuera una realidad, clases de aerobics para las mujeres jubiladas en cierto parque en la ciudad. And it was so important for him that he created a ministry for them. Y nunca cruzó por su mente que él iba a estar al frente de ese ministerio. And he didn't really thought that he's going to be ahead of this ministry. Pero sembró la semilla. But he sowed the seed. Y dio resultados porque otra persona agarró eso y se realizó. And someone else took charge of it, and they're going forward with that ministry. Pero el mismo y puede soñar y no actuar cuando Dios quiere que actúe. And the I person can dream, but at the same time don't act like God wants them to act. Y un punto débil es que tiende a sobreestimar los resultados. And another weakness is they overestimate the results that they're waiting for. O se mira a sí mismo como un superhéroe. Or Y- they look at themselves as a superhero. Y dice así, se equivoca al juzgar sus capacidades. And then they fail at judging their own capacities, Sus propias capacidades. their own capacities, their Sí, own. por supuesto, sí puedo, eso. Y no, es misión imposible porque son muchas cosas. They can say, yeah, we can do this and that and that and that, but it's actually impossible to do. Capacidades se minimiza o se maximiza. Maximiza como es malabarista es la palabra, ¿no? Yo puedo malabarear como 7 pelotas, como que sí puedo, 7 cosas simultáneas. Y caen al suelo las pelotas. No, es mejor que utilice como 3 pelotitas y allí mínimo 4 o 5. Sí puedo. Y van cayendo al piso todas las pelotas porque no se limita a 3 pelotas en vez de intentar con 5 o 6. Okay. For example, they overestimate their capacity. For example, they say I can hold 6 balls in my one hand, and instead of just 3, I put on 5, and all of them fall on the floor because I overestimate my capacity. Yeah, to juggle, para malabarear, to juggle the balls. Para malabarear las pelotas. Mm-hmm. And so can also act impulsively. También puede actuar impulsivamente. Pero, bueno, está ahí en la pantalla, actuar impulsivamente. Sacar conclusiones precipitadamente. They easily take conclusions beforehand. Bueno, son puntos parecidos ahí. There are similar points. El I necesita
the I personality needs to improve these points. Necesita estar rodeado de personas que les pueden ayudar con los detalles. They need to be surrounded by people that can help them with the details. Porque ellos mismos, un I clásico no puede detallar. Because the classic I are not looking at the detail. No, si quieres matar a un I, que le metes en la oficina de contabilidad. If you want to kill a classic I, you put him in the office and he has to do accountability or yeah. Y si sumas los numeritos de los recibos y todas las cosas y boletas, va a ser un caos, un I. No es detallista. He has to sum up all the numbers and to see if everything is lined up. It's gonna go crazy. Y se necesita un C que puede cubrir su espalda. There's an S needed to cover his back. Sí. A C. There's a C needed to cover his back. O un enfoque lógico. They need to improve a logic focus. Un sermón de 3 puntos. a preacher or a preaching of only 3 points. Un sermón de un I. And I, a preacher, vincula un pasaje de Jeremías con Mateo, con Apocalipsis, con Génesis, con Salmos y con quién sabe qué. they prepare a sermon and it has Revelations and Timothy and Romans and First Corinthians and Genesis and all of who knows what else. And Nehemiah and yeah. Sí, Eclesiastes. Ok. Entonces, necesitan como más orden, más enfoque. They need to be more, have more order, to be more logically focused. Porque el I es experto en lluvia de ideas. Because the I is an expert in the raining ideas. It's just overwhelming Pero ideas. no maneja bien el embudo ni filtrar y seleccionar algunas pocas cosas. But they're not capable of managing all of these ideas, not even a bit of them. Entonces, un C, por ejemplo, puede tomar un montón de ideas y luego esas 3 cositas, pum, y da forma. And a C personality, for example, can see all of these thousands of ideas and see those 3 points and take them and move forward with it. Y áreas de crecimiento personal del I es administrar mejor su tiempo. And areas to grow in for the I personality is to be a better administrator of the time. Y tiene una agenda muy, muy, muy flexible. They have a really flexible agenda. Ok. Y ser más objetivos en la toma de decisiones y pensar They have to be more objective in taking decisions and think before they act. That's what they should do. es lo que deben hacer. That is what they need to do. Ok. Y y en la Biblia quizás, bueno, no aparece aquí, está tapado así, pero se pone como ejemplo Pedro, que era un I, inspiracional, inspirado. For example, here is Peter. He was an classic I, inspirational person. Y yo creo que podemos seguir, y tenemos algunos minutos antes del break, entonces vamos a seguir con el... Sí, ok. Estoy escuchando un 6, no son las 11:15, 11:15, 11:18, con tantos segundos.
Okay. Okay. The biblical verse that was on there on Proverbs 17, verse 22 says, a merry heart does good like medicine, but broken spirit dries bone. Ok. Quisiera abrir un espacio para algunos comentarios y preguntas en cuanto al temperamento I. I Okay. want to open up a bit about if anyone wants to comment or share or say something about what they understood about the I personality. Sueña mucho y no hace. No lo llega. Puede ser. Generalizando, sí. Sueño mucho y actúa poco, según un I clásico. Clark, if someone saying an important comment, can you also repeat that so the rest can also hear? Because sometimes they say something important and they're missing out. The rest of the people are missing out because we can't hear that, or it's in Spanish. Okay. Please. Okay. Victor, entonces, thank you, because sometimes, honestly, I feel as if we are a second thought in the class. Thank you for that observation. Thank you. Okay. okay. Entonces, creo que de nuevo, para que él escuche. Nada más. Un I hace muchas promesas, sueña mucho, pero después poco lo hace. For example, an I personality has a lot of dreams and promises a lot of things, but at the end he doesn't complete them. Bueno, si yo respondo a lo que se ha dicho, hay una parte de mí que está en mi mente. If I have to respond to this, there's a part of me that needs to think about it. Y quisiera ser transparente personalmente hablando. And I want to be really transparent when I respond this personally. Porque yo no guardaba una buena actitud hacia el temperamento y en algunos contextos. And in certain contexts, I felt to have not a very good concept or expression to the I personality. Y yo mencioné eso ayer. I Mencioné este punto ayer. I mentioned this yesterday. Guardé una actitud que es un soñador no más. Sometimes I have this attitude that they are only a dreamer. Y también mencioné ayer que Dios me habló directamente en sí. Cuidado con mi actitud. And I also mentioned that God spoke directly to me that I have to be careful with this attitude against those personalities. Pero menciono de nuevo con nosotros como un grupo de cuidarnos si tú batallas con tu actitud igual que yo. So as we are in a group, if you say certain comments, be careful what you say because that you don't repeat what I did. The attitude of the heart. Sí. O voy a ser, se batalla un montón con el I en ese sentido. The C and the I is on a continuous battle with one another. Y aquí, justo aquí, como el I que está hablando, y yo soy un C. Está ahí. And it's an I that's talking, and I am C. Are you an I or C?
Ella en ese momento es el I. Okay. No, right there, right there. She, at this moment, she's an I. Okay. Y yo tengo dos opciones. No, I have two options. Distanciarme del soñador I can con take una mala a actitud step back and distance me from the I personality, o tengo la opción de acercarme de respaldo. or I can take the decision to get closer and back her up. Me alejo, fácilmente juzgando mi corazón, el soñador, o me acerco, sabes que tú me necesitas, dar forma al sueño que estás cerrando. And I, Me alejo this o two me acerco. I can step back or stand back, or I can move forward and help them by saying you need to give form to this dream you have. Trabajar en equipo es acercarnos en vez de alejarnos. Working in a team is sometimes you have to get closer to the person, and sometimes you have to stay back. Es cubrir la espalda. Cover their backs. Trabajar en equipo es, it's Okay, can you go? I don't know how to. say, working in a team is not distancing yourself. It's guarding the back of the other person, working to fill the needs of the other person. It's Trabajo not, en equipo. Trabajo en equipo no es alejarse, sino cubriendo la espalda de la otra persona. Entonces, ¿me acerco o me alejo? I get close or I stand back. Y entonces, yo les compartí ayer que me alejaba. I told you yesterday that I was stepping back, Que obviamente no es bueno. and that's not good. Y me acerco y yo tengo muchos amigos y hoy en día. And I get closer, and now I have a lot of more friends, Y ellos quieren ayuda. and Ellos quieren, they want help porque son tan sociables, lo que más les teme es la soledad. because they're so social. The thing that they fear the most is being lonely. Ok. Puede aplicar la palabra de Dios en este caso, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque la mano no es igual que el pie, no por ello va a decir, bueno, te golpeaste, ya, ¿no? Cuando pasa algo o tiene necesidad de estar bien, la mano va abajo. Entonces se cumple la palabra de Dios ahí al aceptarnos, al hacer una buena relación como cuerpo de Cristo, ¿no? Y estás hablando de 1 Corintios 12, ¿no? Okay. And so, para la traducción. And so, Victor, I'll just say it in English. She was talking about basically Corinthians 12, the members of the body can't say, I have no need of you. Va a decir en inglés. Por la puerta. O sea que esto de que sueña mucho y cumple poco, no es tan cierto como se está diciendo, ¿no? Que si tiene el acercamiento, no puede cumplir el sueño que tiene. Exacto. Entonces, solo no puede. No, pero por eso, dice, sueña mucho y cumple poco. Pero ahora está explicando, claro, si está solo, por eso tiene las soledades, ¿no? Porque sabe que si está solo no va a poder cumplir. Necesita el apoyo, ayuda del equipo. Sí, muy bien. ¿Otro comentario más? Clark, can you please just translate that? Can you help on that? What she just said. It was... Les puede dar el
Yes, what she said was that for an I, the reason he doesn't want to be by himself is because he knows he can't complete his dreams without other people. So he recognizes that he needs other people and he wants other people around him. Y si hay cosas en juego aquí con el I. Yeah, there's a Lo- lot of things at risk. There's a lot of things at risk here with an I personality. si no respetamos lo bueno del I, le podemos aplastar con nuestra frialdad. If we don't respect the strong points of an I, we can easily crush them with our Su semblanza cambia. En el sentido de with si our no le cruelty. hacemos caso, si no le We hacemos can crush caso, them with if we don't help them. Les afecta mucho. If we don't help them out or hear them out, they are really affected by that. Porque ellos toman el riesgo de declarar algo. Ellos toman el riesgo, entre comillas, de declarar algo. And they take the risk of declaring something. Con los mismos sueños se hacen vulnerables. With the dreams that they share, they put themselves vulnerable. Y hay otros temperamentos que no hablan mucho. There's other temperaments that doesn't talk a lot. Se cuidan manteniendo el silencio. They take care of temperamentos. themselves, or they guard themselves of being silent. Pero el I toma riesgos en declarar sueños. But the I risks himself by declaring his dreams. Y tienes que tener espacio en nuestro corazón, dar lugar a los sueños que ellos declaran. And we have to find a space in our hearts to listen to the dreams that they have. Ok, son las 11:31 según mi reloj. It's 11:31 according to my watch. Ok, vamos a tomar un break. Now we're going to have a break. Victor, thank 10 you for minutes, right? speaking. Victor, Yes. thank you for speaking up for us, because sometimes, honestly, I feel as if we are not part of the class. Okay. Yeah, you're welcome. Thank you. And Thank you. don't, if you feel something like that, you have to speak up as well. If you feel something is not going according to what you feel, you speak up. Okay, you can tell me, and I can tell Wilma. Oh, and this time of break, you tell me this and this or that, and we can talk about it, and we can better the thing, so you can be more involved in the class. Thank you so much. I appreciate it. Yeah, and please, you pray and edit, please. When he asks to comment, please comment. I will translate for you. So if he's saying if you want to comment about this or that, please respond.
Thank you. Okay. Sometimes he's so fast he doesn't give you room to interpret. Sometimes the discussion is going on in the class is not interpreted. So it's disjointed. One is not following. He's not just this class. It's been like that, but this class is more. Okay. Okay. I will talk to him now, and I will ask him so he can give a little bit more time for me to translate and to interpret, and so you can have the time also to process what is being said. Thank you, dear. I'm grateful. You're welcome. You're welcome.
Believe this would have. Aha. What is